Bueno, buenos días para todos. Antes que nada, el agradecimiento a Iña Lestanzuela y en particular al director del programa, Alejandro Lamana, que nos invitó a participar de este evento. Y del intercambio de ideas surgió la importancia de plantear esta información. Información que estamos recogiendo a nivel de los sistemas de producción. Un poco el índice que vamos a seguir es este. Primero, dos comentarios sobre este proyecto de producción competitiva. Este es un proyecto de CONAPROLE, del que nosotros participamos como Facultad de Agronomía, lo dirigimos, pero lo lleva adelante, lo implementa y lo ejecuta CONAPROLE. Vamos a identificar los sistemas que vienen logrando mejores resultados, sistemas, repito, a nivel comercial, y nos vamos a meter un poquito en detalle de las estrategias que se están siguiendo adelante y caracterizarlas en algunos aspectos que nos parecen importantes. Después vamos a tocar este tema que acaba de pasar por él Alejandro, el vínculo entre alta producción individual, alta carga y pastoreo. Es parte de nuestro sistema, debemos intentarlo, sí o no. Vamos a dar una visión complementaria a la de Alejandro. Bueno, y algunas conclusiones. Respecto al proyecto de producción competitiva, en realidad es un proyecto que comenzó con APROLE en el 2010, que tiene dos o tres características que destacaría como centrales, no me voy a detener hoy en esto. Primero, que hace un uso intensivo de la tecnología de información y comunicación. Eso permite o permitió superar una barrera histórica que era que nunca se podía llegar a más de 30, 40, 50 productores en los casos máximos, porque esa era la capacidad de trabajo que teníamos. Al trabajar con un sistema de web y de informático, nos permite hoy estar monitoreando en línea y seguir para adelante en el orden de 400 tambos. Y ese sistema está basado en que un indicador que recoge información física y económica, que es el margen de alimentación, ¿qué queda después de alimentar? Nosotros hemos podido, al existir otro proyecto en CONAPROLE, que es el proyecto de costo, relacionarlo con el ingreso de capital, vinculado al área de vaca masa. Entonces, acá hay tres ejercicios, y esta es la relación entre el margen de alimentación obtenido en el proyecto de producción competitivo, dólares por hectárea de vaca masa anualizado, y este es el ingreso de capital leche, es decir, el ingreso de capital antes de pagar renta e intereses en el área de vaca masa. Es clara que la relación es muy buena, por lo tanto nosotros usamos este indicador con mucha confianza. Cada vez que un técnico o un productor o su técnico asesor llenan información en este sistema, que hay que hacerlo mensualmente, recibe información, y esto es lo más importante. Yo no tengo la menor intención de que ustedes lean este cuadro, pero verán ahí que hay información sobre litros, proteína, grasa, eso lo carga la propia cooperativa, vacas en ordeñe, vaca masa, relación vaca ordeñe, vaca masa, litros vaca ordeñe día. Es decir, cada productor, cada técnico, cada vez que carga una matrícula, cada mes, tiene su historia del año anterior, pero también se puede comparar con la evolución de la regional donde él trabaja, y también cada técnico se puede comparar con los otros tambos que él asesora. Es decir, que brinda mucha información, y esto nos consta que ha sido una gran ayuda para los técnicos, agrónomos y veterinarios, porque pasamos del estado de ánimo y del precio de la leche y cómo viene la cosa a ubicar el predio en una planilla y discutir con el productor en igualdad de condiciones cómo venimos, a dónde vamos, cuáles son las metas, se pueden cumplir, no se pueden cumplir, y definir estrategias. Bueno, simplemente no me voy a detener en el detalle de la información. El segundo aspecto, entonces vamos a ver qué nos está diciendo este proyecto sobre los sistemas que están obteniendo mejores resultados. Esto lo voy a pasar rápidamente. Como dije, es un proyecto que está ejecutando CONAPROLE y nosotros participamos de la EMAC. Y acá agrupamos tres grupos de productores que los identificamos por resultado
margen de alimentación, dólares, hectárea, año. Claramente, acá están el número de matrículas que se corresponden con cada uno de estos resultados, y estos son promedios de 3 años de trabajo. Claramente, los sistemas que están logrando mejores resultados están trabajando con cargas más altas, el orden del 50% de incremento, pero también con mayor producción individual. Da la impresión de que MOT nunca vino a Uruguay, porque todavía no nos cruzamos con ese dilema entre producción individual y carga, porque todos los análisis que hacemos nos dan que los sistemas están mejorando ambos indicadores. ¿Cómo alimentan por vaca estos 3 sistemas? Y esto es muy interesante. Si ustedes miran en kilos por vaca por día, acá está la producción de forraje. Estos sistemas comen un poquito más de forraje, pero en esencia estos valores no son significativamente distintos. Nosotros tenemos análisis estadístico de estos datos, pero no están expresados acá en el cuadro. Comen un poco más de reserva y un poco más de concentrado. En esencia, por vaca, estos sistemas alimentan bastante similar. No hay una diferencia significativa en la dieta de las vacas. ¿Cómo alimentan? Por hectárea. Bueno, acá sí la situación cambia drásticamente, porque acá tenemos que los sistemas con menor resultado están en 2.600 kilos de consumo de forraje y los de mayor resultado 4.200. También aumenta el uso de concentrado y también aumenta el uso de reserva. Si ponemos valores de consumos estimados de materia seca, nos movemos de 5.000 a 8.500 kilos de materia seca por hectárea. Estos números, después de la charla que acaba de dar Alejandro, no le debieran ser nada raro, porque esa es la trayectoria que también se ha mostrado dentro de los sistemas, o la progresión de los sistemas en INEA. Y si lo medimos en productividad, nos estamos moviendo de 300 a unos 600 kilos de sólido, esto es grasa más proteína, por hectárea. ¿Qué es lo interesante de esta proyección, de esta progresión? Que bueno, que pasamos de 5.000 kilos a 8.500, o hablemos de 300 a 600 kilos de sólido, y en esencia la estructura de la alimentación no varía. Y eso es lo que permite, cuando relacionamos el margen con productividad, obtener relaciones de este tipo, que son muy fuertes y están indicando claramente que la apuesta a la tecnología ha resultado bien en estos sistemas. Pero el secreto no es otro, es que se logró incrementar la productividad sin distanciarse demasiado de una estructura de alimentación que mantiene un balance entre aporte de forraje, aporte de concentrado y aporte de reserva, lo cual marca un camino tecnológico clarísimo, por lo menos en estos aspectos que estamos analizando ahora. Lo que nos lleva a nosotros a preguntarnos es, en este sistema o en este proyecto, la media de la población anda en los 6.500 litros por hectárea. ¿Qué pasa si nos marcamos este objetivo? Y esto es una curva ISO, 10.000 litros por hectárea. ¿Cómo sería la trayectoria de la situación actual a este nuevo objetivo? Esta es más o menos la situación de hoy. Y bueno, nosotros visualizamos que en esencia hacia los 10.000 litros se puede ir por varias vías. Se puede ir derecho para acá, se puede ir hacia acá o se puede ir hacia ahí. Arbitrariamente, por supuesto, eligiendo 3 puntos. Si decidiéramos ir acá, bueno, tendríamos que tener condiciones para producir 27 litros promedio, y ahí estamos hablando promedio por vaca masa, no por vaca nordeña, lo cual es un nivel de producción muy alto. Y ahora vamos a ver si los productores que nosotros estamos analizando lo logran o no, o si hay productores en esa trayectoria. Si nos vamos hacia el otro lado y decimos, bueno, en realidad mucho más de 18 litros por vaca masa no vamos a conseguir, pero sí queremos aumentar la productividad y ojalá sin perder nuestra referencia de estructura de alimentación, y deberíamos irnos por lo menos a una vaca y media por hectárea. Esas son como las estrategias que se le plantean al productor. Las puede hacer explícitas o no, pero en buen romance ese es el menú de oportunidades que hay. Ahora lo que voy a hacer es
tomar los productores del proyecto de producción competitiva que ya están acá. Tomé productores que están encima de 7.500 litros por hectárea y vamos a ver cómo están ubicados en términos de estrategia, en términos de relación entre carga y producción individual. Esta es la figura, o sea que los puntos negros, de nuevo es la línea ISO 10.000, y los puntos azules, cada punto azul es una matrícula que entre 2011, 2012 y 2013 en promedio tuvo 7.500 litros por hectárea o más. Obviamente que los que están por debajo de la línea negra tienen menos, 10.000 litros por hectárea, y los que están por encima más. O sea que reanalicemos el problema que recién le estaba mostrando, pero ahora con datos reales, no con el ejercicio teórico, porque por suerte hay un grupo importante de productores que ya recorrió este camino y está enseñándonos a nosotros en realidad y tratando de interpretar qué es lo que pasa. Yo dije, bueno, una opción es quedarse en los 18 litros, vaca masa a día y una vaca y media por hectárea, y ahí se ubicaría. O la opción es irse a los 27 litros, por poner esquemas nada más, y quedarse en una vaca. Lo que vemos es que el productor uruguayo con buen tino, en realidad no está jugado a una estrategia fija ni única, y en esencia ha recorrido todo el menú de opciones posibles. Lo que sí es cierto es que en este extremo no hay nadie, pero un poquito corrido hacia la izquierda, con 22, 23 litros vaca masa año, hay productores con cargas de 1 o un poco arriba de 1, y también hay en este sector. Entonces, lo que me interesaba analizar acá en este contexto, además es información nueva que no ha sido presentada en ningún otro lugar, de nuevo, ¿cómo alimentan estos sistemas? Vamos a tomar un grupo de productores en esta estrategia y un grupo de productores en esta estrategia y vamos a ver sus resultados. O sea que acá claramente están los productores que elegí de alta carga, del total de la población son unos 40. Y acá están los productores que del total de la población son 35, que le llamé alta producción individual. O sea que en términos de carga tenemos 1,60, 1,10, vaca masa por hectárea vaca masa, y en litros, ahora por vaca ordeña y día, 18 y 24. Acá tienen la producción de sólidos, grasa y proteína de cada uno de los sistemas y la relación vaca ordeña, vaca masa. Este cuadro es particularmente interesante, yo estoy haciendo una versión muy resumida porque nos interesa tocar más de un aspecto en esta oportunidad, pero vamos a ampliar sobre estos temas y además tenemos el compromiso con APROLE de hacer una publicación completa, con mucha información. El aspecto más interesante a mi juicio, el margen por vaca está totalmente dentro de lo esperado. Los de alta producción individual tienen más margen por vaca, estos son dólares por vaca masa, libres después de alimentar. Y esto es interesante porque este modelo, digamos, tiene esta variable que le permite tomar decisiones de corto plazo, como se hablaba hoy, y de alta respuesta. Pero si vemos el margen por hectárea, la situación es inversa, aunque la diferencia es mucho menor. Y si vemos los costos por vaca, como es lógico, los sistemas de más alta producción individual tienen más costo por vaca, y quizás lo más interesante, por lo menos a mí me ha dejado pensando fuertemente, esta vieja discusión de los sistemas más pastoriles, los sistemas menos pastoriles, y los sistemas que más leche por vaca, y no sé qué, y no sé cuánto. Al final del día, la realidad es que por hectárea gastan más o menos lo mismo, y los que son muy caros de un lado son muy caros del otro. Esto lo dejo para reflexionar, porque en realidad es una información con la que nos vamos encontrando, pero claramente acá hay estrategias distintas, pero que en costo por hectárea y por día, que si lo multiplican por 365 los anualiza, estamos trabajando con sistemas que tienen una estructura de costos bastante similar. ¿Cómo alimentan por vaca estos sistemas? Por supuesto acá esperamos encontrar otro tipo de diferencia de la que encontramos hoy. Son sistemas, como dije ya, de buen resultado y de alta productividad, o sea que estamos mirando con un zoom dentro de los sistemas de alta productividad. Bueno, los sistemas de alta producción individual sistemáticamente comen menos forraje, prácticamente 1,5 kilos menos, que lo compensan con 1 kilo más de reserva y con prácticamente 2,5 kilos más de concentrado.
Eso es por vaca. Ahora veamos qué resulta esto por hectárea, porque estas alimentaciones por vaca se cruzan con cargas diferentes. Por hectárea la situación cambia de nuevo drásticamente. Los sistemas que apuestan a la alta carga están consumiendo en el orden de 5.000 kilos de forraje, a lo cual le agregan 2.300 de reserva y 2.300 de concentrado. O sea que acá la estructura de alimentación cambia hacia el forraje, pero en general son modelos forrajeros más intensivos, con niveles muy altos de fertilización, y es eso lo que explica a veces los mayores costos de estos sistemas por hectárea. Y la estructura de estos sistemas que apuestan a la producción individual, en general quedan en una estructura de alimentación por tercios. Ya se sale de ese modelo 50, 25, 25, pasan a trabajar por tercios. Pero acá también nos encontramos con una sorpresa que va a quedar para la reflexión y para afinar y quizás para ir a verificar a nivel comercial. Porque si miramos la cantidad de alimentos, estamos hablando de 7.500 a 9.500, 2.000 kilos de materia seca. Eso está totalmente en línea con el planteo técnico. Si miramos la productividad, las diferencias no son tan grandes. Tenemos 620 kilos de sólidos contra 580 kilos de sólidos. Y si busco una relación de eficiencia, en realidad me surge que estos sistemas están convirtiendo en el orden o utilizando en el orden de 13 kilos de materia seca por kilo de sólido, y estos sistemas están en el orden de 15 kilos de materia seca por kilo de sólido. O sea que acá hay bastante terreno para trabajar, para meterse hacia adentro, para ver si estos factores son inherentes al sistema y no se pueden cambiar o son mejorables. Y se puede buscar otro equilibrio entre la relación producción individual-carga animal. Entonces, una primera síntesis sobre lo que dicen los sistemas en general. Los sistemas con mejor resultado económico, los que mostré al inicio de toda la población, tienen más carga y mayor producción individual. Eso está fuera de discusión, es sistemático, se repite en cualquier tipo de análisis y además está totalmente en línea con el tipo de análisis de registro económico que hace FUCREA y CONAPROLE. Son más pastoriles. Cuando digo que son más pastoriles, voy a definir con claridad, a mi juicio, qué es un sistema pastoril. El sistema que cosecha más pasto por hectárea es más pastoril, no el que tiene más o menos pasto en la dieta de la vaca, el que cosecha más pasto por hectárea y, por supuesto, si produce más pasto por hectárea. Y estos sistemas producen más pasto por hectárea y además son más eficientes. No mostré los valores de eficiencia, pero si uno se mueve de bajo resultado a alto resultado, la eficiencia mejora también. Las dietas de las vacas no varían significativamente y las dietas por hectárea sí varían significativamente. Cuando ponemos el zoom en los de alto resultado y los abrimos por estrategias extremas, nos encontramos con este tipo de comentarios. Conviven estrategias diversas, eso es lo que mostró el gráfico de la ISO 10000. Los productores están explorando todo el terreno, están aprendiendo por sí mismos, están evaluando oportunidades, riesgos, posibilidades. El margen por hectárea entre sistemas más volcados a la producción individual y más a la producción a la carga, no hay diferencias muy grandes en margen por hectárea, son del orden del 11% y a favor de los demás cargas. En el margen por vaca las diferencias son más importantes, están obviamente hacia los que apuestan a la producción individual. El costo por hectárea no nos muestra diferencia significativa. Y lo que sí cambia es la estructura y eficiencia de uso de los alimentos. El modelo de alta carga, sin duda, para nosotros es más pastoril, porque está cosechando en el orden de 5.000 kilos de materia seca por hectárea, pero por alguna razón pierde eficiencia respecto al de alta producción individual y a la hora de kilos de sólidos por hectárea no tienen grandes diferencias. Hasta aquí entonces un poco lo que nos dice la realidad. Creo que son datos muy importantes, tienen la fortaleza de venir de los sistemas de producción, pero no solo eso, de estar respaldado por el trabajo de un número muy importante de productores y técnicos que están generando esta información y por un N
por un número de observaciones que le da mucha fortaleza. Acá si un productor se equivoca o un técnico se equivoca, pasa desapercibido, porque la cantidad de información tapa ese tipo de errores. Ahora vamos a meternos en este aspecto: alta producción individual, alta carga y pastoreo, una mirada un poco más desde la investigación y una mirada más específicamente desde lo que hemos hecho en la EMAC. Cuando digo contribución de la investigación, y esto tiene que ver con algo que voy a plantear al final, nosotros formamos un grupo de investigación, somos unas 20 personas, y provisoriamente por ahora le llamamos Sistemas de Producción de Leche Marca Uruguay. Estamos convencidos que Uruguay tiene todas las condiciones para ser un centro de referencia a nivel regional e internacional, uniendo todas las capacidades que tiene, y nosotros queremos ser parte de ese proyecto, Uruguay, Centro de Referencia Regional e Internacional. Y modestamente comenzamos con un grupo que por ahora le llamamos de esta forma. Cuando vamos a la investigación, y una primera mirada es la necesidad de entender los procesos que explican los resultados que acabamos de ver. Lo que yo le acabo de mostrar, resultados de los predios, son resultados agregados. Hay cosas que podemos ir a verificarlas a los predios, debemos ir a verificarlas a los predios porque son suficientemente importantes como para tener información más precisa que la que recoge el proyecto de producción competitiva. Ojalá lo podamos hacer en los próximos tiempos, pero nuestro modelo de trabajo para poder darle respuesta a un sistema complejo como es el lechero y con un proceso de intensificación importante es una mirada integrada, detallada y que nos permita comprender quién es el que manda ahí, quién gobierna sobre los procesos. Todo lo que es el comportamiento de los animales le pusimos siempre mucha atención. El animal es el mejor indicador que hay en el sistema lechero para saber qué está pasando con el sistema lechero. Por lo tanto, todo lo que sepamos sobre el animal es una información de enorme valor. ¿Qué pasa con el proceso de digestión? ¿Cómo procesa lo que está consumiendo? Que consume distintos alimentos en distintos momentos, etcétera, igualmente importante. En otra etapa avanzamos y esta expansión del grupo y cooperación y conformación del grupo entramos en metabolitos y hormonas. ¿Y por qué metabolitos y hormonas? Bueno, porque en nuestra visión del modelo las vacas tienen que producir mucha leche, mucho sólido, tienen que preñarse y para preñarse tienen que ciclar y para saber si esto está funcionando mal, tenemos que entender dónde funciona mal, hay que entender este sistema, hay que monitorearlo y hay que tener información sobre el funcionamiento de este sistema. Este es el justificativo de, además de ver cómo se mueven las vacas, dónde comen, cómo procesan el alimento, tenemos que entender cómo lo lee el metabolismo y cómo distribuye recursos adentro del animal. Y acá empezamos con una serie de experimentos, no me voy a detener en ninguno, pero este es un experimento que simplemente combina oferta de forraje y tiempo de acceso. Aquí viene el tema que acaba de comentar Alejandro, caminatas, doble pastoreo, un pastoreo, descanso. Entonces empezamos a ver qué pasa si cambiamos drásticamente la cantidad de forraje y también los tiempos de acceso, 1 versus 2 pastoreos, hasta dónde tenemos capacidad de respuesta. Estos son los resultados que obtuvimos. Como dije, no me voy a detener en ningún experimento en particular, pero acá hay una primera observación interesante. Solo a pasto, sin suplemento, en la transición invierno-primavera, con los distintos modelos de oferta de forraje y pastoreo, transitamos de 19 a 25 litros. Se puede producir leche a pasto, no solo a pasto, porque ese tipo de contradicción no tiene el menor sentido después de todo lo que sabemos hoy. Pero tenemos que saber hasta dónde está el potencial del pasto para poder diseñar modelos que integren pasto y suplementación y buena producción individual y carga. También aprendimos con ese tipo de trabajo que los efectos sobre el residuo de pastura es muy importante y para las condiciones donde hicimos estos trabajos en Paysandú, en primavera, un residuo de este nivel es muerte de la pastura. Por lo tanto, acá estará la mayor o menor productividad, pero a nosotros no nos interesa, porque no nos interesan los modelos anuales, porque yo creo que ya está bien demostrado que no son un modelo sustentable para la lechería uruguaya. Y nos interesan las respuestas donde tenemos condiciones para que las vacas expresen buena producción
pero donde la pastura también tiene que expresar buena producción y tiene que persistir. Claramente el modelo que acaba de mostrar Alejandro se basa en que hay 3 años pradera. Si le sacan esa base, ese modelo cambia totalmente a lo que está planificado. En base a ese tipo de antecedente empezamos a hacer trabajo directamente vinculado a este tema de la altura del forraje residual, con ese objetivo que acabo de mencionar. ¿Habrá algún área, un área de superposición, donde la demanda de vacas de alta producción y la demanda de pastura, también con alto potencial de producción, pero con necesidad de persistir de un año al otro, se junten? Hicimos este tipo de trabajo preocupado porque nuestra lectura de los sistemas de producción nos daba que en otoño e invierno trabajaban con 3, 4 centímetros de residuo y después en primavera con excedente de forraje, y esa es la combinación perfecta para matar una pastura. Por lo tanto, decidimos investigar un poco más qué había atrás de esto. Este es simplemente cómo se diseñó el experimento. De nuevo, es un experimento con muy poco concentrado, son 2 kilos por vaca en invierno, y sin concentrado en primavera, duró todo un año. Acá de nuevo, fíjense qué consistencia en los resultados, el único que están en sentido inverso. Los más intensivos a los menos intensivos tuvimos producciones individuales de 19 a 26 litros por hectárea, a 26 litros por vaca, con cargas instantáneas de 7 a 2 vacas por hectárea. Cuando fuimos a mirar la variable que nos interesaba, nos interesó la leche, los sólidos, todo eso siempre nos interesa, pero fuimos a mirar la variable sobre la que queremos poner más atención. Bueno, en realidad nos encontramos que este sistema que fue el que produjo más leche por hectárea en el corto plazo, pero también era el que tenía más suplementación por hectárea, porque tenía 2 kilos por vaca, pero tenía 7 vacas por hectárea, o sea que cuando ya vamos a kilos por hectárea todo cambia. Encontramos en estos 3 no diferencias significativas, estos 3 son mayores que este, lo cual nos da un rango de situaciones donde podemos compatibilizar las necesidades de los animales con las necesidades de la pastura. Y claramente, de acuerdo a la literatura y ensayos regionales, este es un manejo, una altura de forraje residual que permite lograr muy buenos resultados de producción individual, como acabamos de ver. Después hicimos un trabajo ya tirado a la asignación, con más suplemento. Estas vacas estaban con 7 kilos de una mezcla de ensilaje, maíz y concentrado, y toda la variabilidad se la pusimos en la asignación de forraje. ¿Cuál era la oferta por día? ¿Qué era lo que queríamos ver acá? De nuevo, si nosotros le damos una base a la vaca, en este caso eran vaquillonas de inicio de lactancia, le damos una base que cubra mantenimiento y un poco más. ¿Cuánto impacta este manejo? Y ahora me interesa pasar 2 o 3 mensajes muy importantes de este trabajo. Esto simplemente para mostrarle que en el de más baja asignación, estos son días y horas dentro de los días, eran parcelas de 7 días de ocupación. Bueno, rápidamente, al tercer, cuarto día, es lo mismo que fuera una franja diaria, digamos. A la mitad de la sesión ya la pastura estaba con un nivel de defoliación donde había poco para seguir trabajando para los animales. Y en el de más alta asignación, esta función era distinta. Estos son los resultados que obtuvimos: 7,5 kilos, 15 kilos, 30 kilos, y este es un grupo de vaquillonas que estuvo encerrado. Uno se podría quedar con esto y decir, bueno, pasar de 7 a 15 o 30 kilos tiene un impacto muy interesante, significativo, pero sería una mala conclusión, por incompleta y por no entender lo que está pasando. Fíjense que cuando miramos la evolución, estos son semanas, son 60 días duró el experimento, el de baja asignación rápidamente se clavó en 19 litros y no se movió más de ahí, y cuando se movió fue para bajar. Eso quiere decir que el organismo leyó lo que estaba pasando, el animal leyó lo que estaba pasando, la condición de subnutrición, y estancó la producción acá. La contraparte fue las vacas que no fueron al pastoreo, simulamos algo así como un encierro con dieta total mezclada, eran en el 2005 los inicios, y bueno, a la semana 8 ya estaban en 30 litros las vaquillonas, que nunca daban esta leche en otras condiciones. Y de nuevo el grupo de 15 a 30 kilos aparecen como sin diferencias importantes entre ellos. Si miramos las respuestas de 7 a 15 kilos, obtuvimos en el orden de medio litro extra por cada kilo extra de pasto asignado. Ese es un valor alto comparado con la literatura internacional. Y de 15 a 30 nos da que no hubo respuesta. Si nos quedáramos con esta lectura, que sería la lectura productiva, sacaríamos una conclusión errónea. Y ahora le voy a mostrar por qué.
Cuando miramos cómo evolucionó la condición corporal de las vacas parieron con 3,5, las vaquillonas, perdón. Acá ven dos grupos, el grupo que tuvo muy poca asignación y el grupo de 15. Y acá está el grupo de 30 y el grupo de TMR. Es decir, que el grupo de 15, que en principio mostró buena respuesta en leche, lo hizo en base a soportarlo con movilización de condición corporal. Y eso no se visualiza en los 40 días de evaluación, pero se visualiza a lo largo de la lactancia. ¿Y quién detecta esto, además de la condición corporal? Bueno, por ejemplo, los ácidos grasos no esterificados lo detectaron con enorme claridad. Esto es a los 15 días, cuál es la concentración de ácidos grasos no esterificados en el grupo que estaba con 15 kilos de asignación. El que estaba con 7 no tuvo movilización de reserva, porque ya lo había perdido antes, porque ya había decidido que no iba a producir leche. Ya lo habíamos seteado desde el inicio en otra condición. Pero este que tuvo una condición un poco mejor movilizó. En cambio, el de 30 tuvo una respuesta completamente diferente. Yo no lo voy a borrar esforzando a mirar gráficas, pero en esencia, reinicio de actividad ovárica fue diferente también entre 15 y 30. Y nosotros concluimos que la oferta de forraje altera la partición de nutrientes, hormonas y metabolitos, afectando la producción de leche y el eje reproductivo. Es decir, esos tratamientos que en leche no se diferenciaron mucho, reproductivamente sí se diferenciaron. ¿Y esto por qué es importante? Porque la mirada que nosotros tenemos que hacer para ofrecer alternativas de crecimiento seguras tienen que ser integrales, tienen que entender un animal que es complejo, que es multidisciplinario y que además de producir tiene que estar sano y tiene que reproducirse. Y esto brinda información en esa dirección. Y terminando, este es el trabajo que comentó Alejandro Lamana, en esa exploración de búsqueda de espacios de sincronización donde se puedan combinar alta producción individual en algunos momentos con alta producción de forraje. Hicimos este trabajo donde a las vacas se le ofreció la misma cantidad de materia seca, toda estabulada, o mitad pastura y mitad dieta total mezclada. Estos son los dos tratamientos que mostró Lamana, o sea que yo no me voy a detener en detalle en eso. Simplemente les voy a decir dos cosas. Primero, el tratamiento con dieta total mezclado y con combinación de pastoreo y dieta total mezclada 50-50 produjo un poco más de leche, pero cuando lo evaluamos en energía no tuvieron diferencia. ¿Por qué en energía no tuvieron diferencia? Porque produjo un poco más de leche con menos grasa. Entonces la producción de energía, en definitiva, no fue diferente. Y lo más interesante, estos son datos de comportamiento, lo más interesante a mi juicio está acá, que también nos da una idea, una línea de reflexión hacia adelante. Esto es un experimento aislado, no alcanza para sacar conclusiones, pero acá nos está diciendo que las vacas encerradas comieron 26,8 kilos de materia seca para producir unos 35 litros, y las vacas con pastoreo, no importa acá el 1 versus 2 pastoreos, consumieron 21 kilos de materia seca para producir 33 litros. Fueron mucho más eficientes. Y el análisis nutricional de estas dietas, y ahora cuando hablo de nutricional es meterse dentro del rumen de todas las transacciones, nos sugieren dónde están los elementos que explican esta diferencia. Y ahí la importancia de tener información cada vez más detallada y afinada de los procesos nutricionales. Estos dos sistemas son muy diferentes desde el punto de vista energético. Y quizás el otro dato interesante que está acá abajo, ¿cuál es el mix que efectivamente hicieron las vacas? Nosotros le ofrecimos a uno 100% y al otro 50-50, en dos variantes de pastoreo. Bueno, el de 100% no tuvo otra opción que comerse el 100% de lo que le ofrecimos. Eso generalmente funciona así para todo, pero las vacas que tuvieron la opción de seleccionar hicieron un mix 72, dieta total mezclada, 28 pastura, y funcionaron con mucho mejor eficiencia desde el punto de vista digestivo y de conversión que estas vacas. Y las que tuvieron más acceso al pastoreo hicieron un mix 67-33%. Este es un poco el enfoque con el que nosotros hemos trabajado en esta orientación. Y de nuevo, atrás de este trabajo hay análisis de metabolito, de hormonas, inclusive de expresión génica de algunos tejidos clave en cuanto a recibir este estímulo. Entonces, para terminar, algunas perspectivas. A nuestro juicio es factible y necesario, con la información que tenemos, explorar modelos de alta carga y buena producción individual. Creo que sobre ese lineamiento tenemos un acuerdo total.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar en esto? Porque tenemos que diseñar un proyecto, tenemos que diseñar un modelo que le dé lugar a estas dos cosas. En la realidad, se exploran los dos y aparecen los dos con problemas. Por lo tanto, los temas que mencionó la Mana de infraestructura, bienestar, etcétera, tienen que ser considerados y contemplados. A nuestro juicio hay que considerar una serie de aspectos para transitar este camino, que desde el punto de vista técnico lo vemos viable. El primero es ingreso y calidad de vida del productor. A nosotros los investigadores se nos hace difícil incorporar esta dimensión, pero la lechería uruguaya no va a tener éxito si no la incorpora, o el éxito que está teniendo se puede ver comprometido si no la incorpora, porque tiene que ser una variable. Esta variable es medible, es cuantificable, tiene que ser parte de los proyectos de investigación. Salud, bienestar animal, reproducción. La línea, como dicen los colegas que trabajan con nosotros en el grupo, la línea entre salud y enfermedad es cada vez más delgada y eso requiere de una mirada integral de todo el sistema. Y por supuesto buscando un producto final que es que la vaca finalmente cicle y se reproduzca. Salud y conservación de suelo y agua, eso está claro para todo el mundo, se viene además como requerimientos externos y producción y utilización de forraje, como lo mencionó Alejandro. Leches funcionales y nutracéuticas, yo no le comenté, pero en ese trabajo que acabo de mostrar, en los dos últimos, nosotros estamos analizando perfiles de ácidos grasos y también caseína. Y las leches que estamos observando son leches totalmente diferentes desde el punto de vista de su valor. Que después la industria lo pueda captar ese valor y ponerlo en un producto que tenga más valor es otra historia. Pero saber que la podemos producir, saber cuáles son las condiciones en las que se producen, es un elemento clave. Porque en definitiva yo creo que el desafío que nosotros tenemos en recorrer este camino es generar, capturar y distribuir valor a lo largo de la cadena. Y lo que no tenemos que pensar es que la generación de valor es al final de la cadena. La generación de valor empieza en la producción primaria y es ahí donde tenemos las mejores oportunidades de crear valor. Y finalmente, creo que para que esto que acabamos de mostrar sea factible, requiere algunos cambios en el modelo de trabajo. Se mencionó y trabajo en red es cada vez más necesario y más importante para darle respuesta a una problemática compleja. Trabajo multidisciplinario. Está claro que estos problemas requieren de abordajes múltiples y de equipos con múltiples capacidades. Esto va junto con lo de arriba. Definitivamente hay que hacer un uso más intensivo de la modelación y la simulación. Los pocos esfuerzos que se han hecho han sido tremendamente productivos y en la medida que empezamos a trabajar con más información, más detalle, más datos, más calidad de información, las posibilidades de usar estas herramientas aumentan significativamente. Definitivamente hay que poner recursos acá. Y trabajo integrado verticalmente, a esto le llamo a no trabajar el problema de producción y cosecha de forraje desentendido del consumo de la vaca, del metabolismo de la vaca, de la reproducción de la vaca y de la calidad de la leche. Nosotros tenemos cada vez más tratar de mirar el problema en su complejidad y en su globalidad. Y creo, y esto es una autocrítica, tenemos que hacer cambios en el modelo de investigación. El trabajo en las estaciones experimentales tiene que tener un vínculo de validación fuerte a nivel comercial. Nosotros nos hemos beneficiado, lo quiero expresar así, de este vínculo con Conaprole y a través de Conaprole de trabajar regularmente con los técnicos, asesores, agrónomos y veterinarios y con los productores que están vinculados a esos técnicos y asesores. Y tal vez esa haya sido la fuente más fuerte y potente de retroalimentación y de fortalecimiento de los trabajos. Todo esto parece ambicioso y difícil, pero bueno, hay alguien que tuvo la inteligencia de decir que lo imposible lleva cierto tiempo y que lo difícil debe hacerse de inmediato. Así que ahí tenemos que ir. Muchas gracias.